Amigos, buenas noches, bienvenidos a esta bohemia, como todos los martes, transmitiendo desde YSUCA, la voz con voz para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a platicar con un amigo de la bohemia, ya lo han escuchado ustedes, ya han escuchado sus textos también porque nos los ha compartido, pero pues ahora tenemos la oportunidad de tener una conversación con él, una conversación larga, amena, instructiva, y que será muy, pero muy, muy agradable. Un poeta muy reconocido del Uruguay, ya se lo vamos a presentar, no sin antes las recomendaciones de todos los martes, por favor, y es que no tiremos la basura a las calles. Lo vengo repitiendo desde hace tanto tiempo, ahora resulta que hay un poco menos de gente, y digo poco menos de gente en la calle porque últimamente se ha visto mucho tráfico, pero sigue habiendo mucha basura. Es increíble. Solo los chucos están saliendo. Entonces, por favor, no tiremos la basura en las calles, respetemos el medio ambiente, terminemos de hacerle el favor a la tierra, ya. Lo necesita también ella. Y la otra es que manejemos con precaución. Igual, pocos automóviles por las calles y muchos accidentes a diario. Los amigos repartidores que ahora están pues con más trabajo, tengan cuidado con esas motos, tengan cuidado con esas motos. Un día de estos iba a haber un accidente entre dos motos. Los dos iban ahí peleándose, uno le iba a dar al otro. Menos mal no pasó nada. Pero por favor manejemos con tranquilidad, con responsabilidad, con condescendencia, con humanidad. Eso, ¿no? Y tres, porque ahora estamos añadiendo uno más, digámosle no a la violencia. No tenemos por qué ser violentos. Lo conversábamos un día de estos en una de las entrevistas que tuvimos, y es que este confinamiento a veces despierta cierto nivel de violencia en la familia porque pues están todos los días, todo el día juntos, los chicos no pueden salir, hay mucha energía concentrada. Ocupemos esa energía para cosas positivas, ocupemos esa energía para aprender cosas, para compartir, para conversar lo que no hemos conversado en todo este tiempo. Y esa es mi recomendación. Pero basta ya de regaños y ahora les voy a presentar al poeta Aldo Sole Valdía de Uruguay. Aldo, bienvenido, gracias por estar con la Bohemia, gracias por darnos este espacio de tu tiempo. Hola Aida, encantado como siempre, un gusto enorme volver a estar en comunicación contigo y de algún modo en comunicación con ese país que aunque todavía no conozco, he estado en Centroamérica, no conozco tu país, pero bueno, sabrás que cada vez estoy más vinculado por vínculos literarios y hasta por toda una familia de refugiados políticos que recibí en mi casa, del escritor Sergio Flores. Es un país que he aprendido a querer, aunque todavía no lo he visitado, en algún momento se dará. Y que cada vez, bueno, del país del que cada vez tengo más amigos, esa es la verdad. Hace unos días atrás recibí la grata visita del nuevo embajador de El Salvador en mi casa, con su agregado cultural, con Manuel. Y bueno, ya estamos planificando algunas actividades culturales con la embajada de tu país. De manera que es un país que lo tengo presente prácticamente todos los días. Difícil que un día pase y no piense algo referido al Salvador. Por otro lado, bueno, todavía me rechina un poco, me genera, no sé, algo extraño cuando me presentan como poeta, porque bueno, sí, es cierto, en un programa como el tuyo se han leído mucho las poesías mías y demás, pero siempre me sigo definiendo como un recién llegado a la poesía, ¿no? Es decir, básicamente yo soy historiador, soy novelista, soy narrador, ¿no? Y en los últimos tiempos, en realidad, me animé a publicar poesía con dos libritos muy breves de poesía, porque además mi poesía es minimalista. Una antología que se publicó en Cochabamba, Bolivia, y ahora otra que va a salir en una editorial de Punta del Este, en Uruguay, también una antología de poetas de la región, de Argentina, Uruguay, creo que algo de Chile también. Pero bueno, prefiero que me definan como escritor así a secas y no tanto como poeta, porque además yo a los poetas les tengo mucho respeto, ¿no? Y bueno, me gustaría estar más vinculado a la poesía, sinceramente. De a poco me he ido alargando, me he ido animando, pero bueno, siempre le tuve mucho respeto a esos amigos
que la literatura me regaló, que uno los ve que están todo el día, ¿no? Pensando en poesía, que te hablan en poesía, que uno se da cuenta que sueñan en poesía, que viven en poesía, ¿no? No sé si llego a ese nivel yo, pero bueno, de todos modos creo que la literatura, uno cuando se define como escritor, bueno, está diciendo que está metido en dimensiones diferentes, ¿no? En distintas dimensiones. La literatura son distintas dimensiones, cada género es como un mundo aparte, implica sensibilidades distintas, ¿no? Uno cuando está escribiendo una novela, por ejemplo, tiene la cabeza metida de una manera, y cuando está, por lo menos pensando en términos poéticos, las neuronas me parece que le funcionan de otra manera también, ¿no? Pero tienes razón, lo que sucede es que como nuestra relación, y pues hemos puesto tu poesía al aire y hemos hablado de eso, ¿no? Pero hace unos días, hace algún tiempo también oí una entrevista tuya en otra emisión radial sobre un libro, sobre un gobernante, un militar. Súper interesante, de verdad, la historia es súper interesante, la escuché toda, me encantó. Probablemente fuera la entrevista que me hizo Jaime Clara, la segunda entrevista que me hace. Jaime Clara es un gran escritor, no sé si lo conocés, pero además era un gran periodista, que además es de tiempo full time, porque está todo el tiempo en los medios, la gente se pregunta a qué hora duerme y a qué hora hace otras cosas, porque la verdad que está cuando no está en televisión, está en la radio, está los sábados, esas entrevistas que me hace me las hace los sábados. Es un gran escritor también. Además es del interior, es de otro departamento, es del departamento de San José, es un departamento que limita con Florida, con el departamento donde yo nací y vivo. Y él me hizo una entrevista sobre mi último libro de historia, que es un estudio local sobre los jefes políticos, ¿no? Que en general, en el siglo XIX, la mayoría eran coroneles. El cargo de jefe político era lo que hoy más o menos conocemos como el cargo de jefe de policía. De hecho, se llamaba jefe político y de policía. Su oficina estaba donde hoy está la jefatura de policía, había uno por departamento, y se encargaba de atribuciones políticas, también como, por ejemplo, organizar las elecciones en cada departamento, en una época que el voto era cantado, o sea, había que ir hasta ahí y decirle al jefe de policía lo que uno quería votar, a alguien que era puesto en ese cargo por el presidente de la República, y bueno, todos los trastornos que eso generaba, ¿no? Que a veces más que un factor de orden, era un factor de desorden, que muchas veces terminaban siendo el reyesito o el virrey de un departamento. Claro. Mirá, siempre a la gente de otros países se lo explico claramente. El verdadero papá de Gardel, Carlos Gardel, que tuvo, bueno, todo un harén, ¿no? En su departamento y tuvo más o menos registrado unos 50 hijos, entre ellos Carlos Gardel, era el coronel Escayola, ¿no? Que era el jefe político de Tacuarembó, justamente. ¿Cierto? Te recomiendo además una documental muy buena, que se llama El padre de Gardel, donde es un estudio histórico muy, muy, muy profesional, muy bien hecho, con una gran rigurosidad, en un trabajo de investigación muy, muy lindo. Y bueno, además, cuando se ponía fin a una guerra civil, lo que pedía la oposición, que en este caso era el Partido Nacional, el Partido Blanco, que en este momento está gobernando, pero que en mayor parte de la historia política de este país estuvo en la oposición, era jefaturas, ¿no? Para poder, por lo menos en algunos departamentos, que no les robaran las elecciones y poder tener legisladores, ¿no? Y eso se llamó, se inauguró una política que duró bastante, que fue bastante efectiva, que era la política de coparticipación, ¿no? Es decir, compartir el poder. Que de algún modo inauguró, fortaleció una tradición que, si bien Uruguay tuvo sus guerras civiles y sus tiempos de violencia complicados, pero ya incluso en esos tiempos, yo que he estudiado mucho, incluso el primer estudio local de las guerras civiles fue mi primer libro de historia, ¿no? Donde yo estudié cómo Florida, que es un departamento que está al centro, un departamento grande, al centro pero cercano a Montevideo, y bueno, que lo vivió de una forma muy particular, gran parte de las batallas se daban generalmente en ese territorio. Entonces, he estudiado muy en profundidad el tema de las guerras civiles, y aún en ese contexto se fue dando algo que ha sido folclórico en este país, y por suerte los uruguayos nos jactamos de decirlo, que es la cultura del diálogo, ¿no? Es decir, los uruguayos tenemos una frase
que acá se dice con mucha naturalidad, pero que uno viajando y estudiando y reflexionando se da cuenta a veces de las cosas que uno en su país dice con tanta naturalidad que en otros lugares pueden llamar la atención, o que en otros países directamente no se pueden decir, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las frases para mí más lindas que tenemos acá, que nosotros acostumbramos a decir con mucha naturalidad, con mucha frescura, pero realmente con mucha conciencia también, ¿no? Es decir, los uruguayos hablando se entienden, ¿no? Y Ah, por mira ejemplo, qué lindo. Eso nos está haciendo falta a nosotros ahorita, con definitivamente. el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Con el desafío que ha implicado y que ha hecho que un país como Uruguay hoy sea modelo en cuanto a la resolución del problema, ¿no? Es decir, o por lo menos el enfrentamiento del problema, se ha hecho con una cultura de diálogo muy fuerte. Yo cuando recibí a Sergio Flores en mi casa, el Ya verano vamos pasado, a hablar de cómo se conectaron, ya vamos a hablar de cómo se encontraron tú con Sergio. claro, no, pero una cosita nada más te quiero contar, que no sé si te lo he dicho alguna vez. Esa experiencia para mí fue una de las experiencias más lindas de mi vida, que nos quedamos hasta tarde afuera conversando, pero no me olvido más, él que fue guerrillero incluso, que vivió, que es de esa generación de la guerra, pero no me olvido más cuando hablábamos de historia y él me preguntaba cosas de Uruguay, yo me preguntaba cosas de El Salvador, pero me acuerdo cómo se le iluminó la cara cuando le dije que la última guerra civil en este país había sido en 1904. Imagínate. En un país donde la guerra ha sido justamente folclore, bueno, fue como una confirmación de que había llegado al lugar indicado, justamente, ¿no? En un país además donde tiene la tradición de recibir con los brazos abiertos a la gente. Como decía el presidente Valle Ordóñez, ¿no? Que necesitaba forjar ciudadanía, y en un país despoblado se necesitaban inmigrantes. Este es un país que siempre ha necesitado inmigrantes, y por eso siempre los ha recibido con los brazos abiertos. Y él decía, bueno, acá además tenemos esa doble condición, ¿no? Somos uruguayos, somos orientales, porque nuestro país se llama República Oriental del Uruguay, y lo oriental era un poco los argentinos que estaban del otro lado del río Uruguay, ¿no? Ya. En ese concepto de orientales decía, orientales provengan de donde provengan, ¿no? Y hoy todavía lo estamos diciendo, ¿no? Bueno, uruguayos provengan de donde provengan, ¿no? Es decir, los hijos de hoy estamos recibiendo otro tipo de migraciones, ya no son tanto europeas, aunque yo en esta zona que vivo acá todavía parece el Uruguay del 50, tengo vecinos rusos, tengo muchos vecinos alemanes, italianos, europeos con todas las condiciones, ¿no? Las características de un europeo convencional, digamos. Pero básicamente en este momento estamos recibiendo mucho venezolano, mucho salvadoreño, mucho dominicano también. Están viniendo colombianos, que es otro tipo que nosotros no estábamos acostumbrados, increíblemente, ¿no? Siempre hemos sido unos bichos, unas raras avis, digamos, en el concierto de América Latina, siempre mirando hacia Europa, más Claro. que hacia la región de nuestra Latinoamérica, y que hoy recién nos estamos encontrando un poco más con esta migración, que curiosamente era más cercana a nosotros, y que bueno, que también nos están aportando en gastronomía, nos están aportando en todas las cosas lindas que tienen los otros pueblos, que a veces nosotros somos un poco más oscuros en algunas cosas, hasta para vestirnos. Nos viene bien un poco el salpicón de colores, ¿no? Que nos aportan los otros pueblos hermanos. Qué lindo. De verdad, qué lindo escuchar eso de un país que poco conocemos. Acá, pues poco conocemos de su cultura, de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero lo que sí quería que nos contaras al aire es cómo te contactaste con Sergio. Sergio Flores, no sé si nuestros amigos de la Bohemia lo recuerdan, estuvo varias veces en nuestro programa presentando sus novelas. Es más, la última, la de Prudencia Ayala, llegó a la radio también. No, pero Sergio lo escribió sobre la de Prudencia Ayala. No, perdón, fue capaz que, no sé, el libro Salarruy, o algunos, él tiene 6 novelas históricas. Perdón, me confundí Sí, con estuvimos un rato antes conversando de Alejandro otro Ayala. novelista salvadoreño, ¿no? Porque yo no solamente he leído a Sergio Flores de El Salvador, ¿no? O no sé, estoy atento a todo lo que se está produciendo en El Salvador, que se están produciendo cosas muy buenas, y bueno, entre otras cosas, me ha interesado mucho la novela también de Ayala, y lo he invitado incluso a venir acá a presentar su libro. En algún momento espero que venga realmente, ¿no? Sí, tenés razón, me confundí.
Sí. No, con Sergio presentamos la novela del Anillo de Monseñor Romero, La Cofradía. Sí, La Cofradía del Anillo. Muy La buena Cofradía. novela. Sí, presentamos esa y presentamos El violín de Justo Armas también. Sí. Sí. Lindo libro también. Entonces, pues lo conocemos, un querido amigo, tenemos sus libros, y nos gustaría saber cómo entraron ustedes en contacto, cómo se dio esa relación. Claro, mira, yo ya lo he contado en este programa, pero viene bien igual volverlo a contar. Se dio algo extraño, que se juntó el pan y la panteca en realidad, porque yo en un momento me quedo solo, se mueren mis padres, yo soltero, sin hijos, me quedo con 2 casas, y pienso en la posibilidad de recibir en mi casa a alguien que tenga justamente esa condición, ¿no?, de refugiado político. ¿Por qué? Porque el estudio de la historia de este país a mí me ha llevado a valorar mucho el tema del refugiado político. Este es un país que se creó con refugiados políticos, ¿no? Así que vinieron disparando de guerras, de masacres, de dictaduras, y que en algún momento, como todo, bueno, la tortilla se dio vuelta y Uruguay tuvo también se involucró con el Plan Cóndor, ¿no? Y bueno, y también la gente de acá tuvo que disparar y irse en un país que básicamente era de inmigrantes, se convirtió también en un país de migrados. Nadie está a salvo, esa es la verdad. Claro. Y bueno, yo quería tener un poco esa experiencia. Tenía amigos que eran refugiados políticos. Uruguay es el país que más recibe refugiados políticos. Y vienen acá por muchas razones, pero una, por ejemplo, sobre todo tengo algunos amigos que son abogados, y que han venido porque saben que la mejor ley para el amparo de refugiados políticos es la ley uruguaya, por lo menos de la región. Recientemente, los otros días, incluso Sergio con su familia me llamaron para confirmarme que les habían dado el estatus de refugiado político. Es un estatus que se entrega muy rápido en este país, además. Y bueno, yo quería tener esa experiencia, así como hay gente que quiere recibir, y que es una cosa bastante normal, recibir un estudiante de intercambio, yo quizá como soy docente, estoy siempre en vínculo con estudiantes, incluso tengo en mis aulas estudiantes que vienen como intercambio cultural, no me interesaba tanto esa situación, sino conocer la problemática, compenetrarme, digamos, sensibilizarme con la problemática de otros países que hacen que alguien tenga que salir disparando de su país y llegar a un lugar que a veces de repente desconoce, o bueno, tiene la idea de que lo van a recibir bien, pero no mucho más. Claro. A mí incluso me dolía conocer las historias de muchos amigos míos que fueron refugiados políticos, que en su momento no los pude ayudar porque no los conocí. Es decir, los conocí después, cuando ya estaban con una situación más cómoda, digamos, ¿no? Estoy pensando básicamente en 2 amigos bolivianos. Uno de ellos, un jurista, que ahora se fue a vivir a Brasil, pero que tengo un vínculo de hermanamiento muy grande, que se hizo poeta en Uruguay, que se llama Mauricio Ochoa Urioste, y un diplomático que fue embajador en varios países del mundo, fue embajador en Rusia, fue embajador en China, fue embajador en todos los países de acá de la región, pero curiosamente no lo fue en Uruguay, pero decidió venirse a vivir a Uruguay, que es Armando Armaza Pérez del Castillo. Y él es historiador, le gusta mucho escribir sobre la historia patria de su país, sobre todo. Y bueno, él compró una casa muy linda en Pocitos, un barrio muy lindo donde yo viví toda la vida, y quiero mucho ese barrio. Y bueno, también, ¿no? Pero tenía esa deuda pendiente, ese deseo de conocer gente en el momento más difícil de su tránsito, ¿no? De poder ayudarlo, literalmente. Y bueno, nunca pensé que me cayeran 6 personas en vez de una, ¿no? El paquete completo. Claro, pero bueno, yo hacía poco había sacado un libro de los jefes políticos, había entrevistado a mucha gente, había conocido a la nieta de un expresidente de la República de acá, cuyo abuelo, el abuelo del presidente de la República, era un ancestro, obviamente, también de ella, Ricardo Areco, que había sido jefe político de Florida y que, bueno, había
incluso había sido coautor de la ley, como legislador fue un político muy importante, coautor de la ley de divorcio y de algunas leyes importantes del 900, una figura muy, muy vinculada al anticlericalismo de los gobiernos uruguayos, que también le dieron... Pero mira... La república nuestra, ¿no? Porque nosotros... de perdón, solo te decía, muy de avanzada, porque, bueno, Chile creo que todavía no tiene ley de divorcio. Claro, y Argentina creo que viene de los años 70, la ley del divorcio. Pero con vueltas y contramarchas, ¿no? Es decir, el Estado laico en Argentina se volvió para atrás, y claro, en Argentina hubo muchas dictaduras, en Uruguay, digamos, todo, ¿no? Es decir, educación laica en el siglo XIX, municipalización de los cementerios, donde a nadie le pregunten de qué religión es para ser enterrado, ¿no? Eso en los años 60 del siglo XIX. Matrimonio civil del siglo XIX también, 1885, la municipalización de los cementerios, 1862, 1876 la ley de educación, que establece una educación gratuita, obligatoria, primaria, ¿no? Gratuita, obligatoria, y con pretensiones de laicismo. Nuestra segunda constitución, la constitución del 19, separa el Estado de la Iglesia. En Uruguay fue de los primeros países donde se votó la mujer. Fue el primer país donde entraron legisladoras, dos diputadas y 2 senadoras en el año 42. Imagínate. Pero además fue el primer país prácticamente donde hubo, del mundo, uno de los primeros países del mundo donde hubo ley de 8 horas, salario mínimo, ley de descanso semanal obligatorio, o sea, toda la legislación obrera se consiguió en Uruguay muy tempranamente. Ha sido un país sin grandes conflictos en ese sentido, sin grandes resistencias también, y que nos ha marcado fuego, ¿no? en nuestra idiosincrasia. Entonces, bueno, yo, gracias a esta mujer que conocí a Charo Areco, una mujer con la que después quedé vinculado, amigado, casualmente ella se empareja con un escritor que yo no conocía, lo conocía de vista, lo conocía de los eventos, pero no tenía un vínculo con él. Y él era el que conocía a Sergio Flores. Sergio Flores hizo una labor de inteligencia muy, muy astuta. El primero vino 2 veces a Uruguay, a encuentros literarios en Punta del Este, ahí hizo contactos. Y bueno, el asunto es que el día que a mí me llama por teléfono Charo, y probablemente... Porque claro, yo tenía una casa, en la playa, que quedaba la mayor parte del año sola, y que no iba a tener grandes problemas, pero sin duda se mentalizó mucho, se va a haber ensayado el discurso frente al espejo un rato, ¿no? Y cuando simplemente me dice, una familia de un escritor refugiado político, fueron 3 palabras que para mí fueron mágicas. Yo le dije, no me digas más nada, no la dejé terminar ni una oración, decirle que vengan para acá. Y bueno, para mí fue una gran alegría, porque además cumplí con esa expectativa, ¿no? Es decir, yo aprendí mucho, me enriquecí mucho. Hoy los hijos de Sergio me llaman tío, estoy realmente hermanado con Sergio, es casi, te diría, el hermano varón que no tuve, ¿no? Y bueno, fue una experiencia linda. Tuvimos 6 meses acá, ellos fueron siempre muy resilientes, salieron muy adelante. Fíjate que a los 6 meses un día lo llamo pues yo después le dejé la casa, le dejé la llave de la casa y venía un fin de semana, le dejé mi perra, y un día lo llamo y me dice, mira, te estamos limpiando la casa porque ya nos estamos yendo, pero a su vez ya de la casa donde estaban, ya se mudaron, están en una casa más grande. Este es un lugar además ideal para ellos porque si hubieran ido a otros lugares del país, de repente Montevideo, una ciudad muy ruidosa, no hubiera sido lo mismo. Acá consiguieron trabajo rápido. Es un lugar, es una playa hermosísima, que aún en verano es bastante tranquila, a pesar de que, digamos, este entorno, digamos, con todos los balnearios de los alrededores, ya tiene unos 20.000 habitantes permanentes, que en verano se multiplica, por lo menos, se duplica por lo menos. Pero igual sigue siendo una ciudad jardín bastante apacible, donde básicamente lo que uno escucha son el ruido
del viento, los pájaros, los árboles. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia! Además uno con el yodo del mar duerme muy bien, realmente. Yo, la verdad, este es mi rincón en el mundo, tanto este balneario, este barrio, esta casa. Todo el que entra a mi casa siente esa energía muy positiva, ellos lo sintieron también. Ellos venían muy estresados, todavía venimos a caminar, les temblaba el piso, pero bueno, yo enseguida los invité a salir a caminar para que conocieran lo lindo que era el lugar, la arquitectura, el paisaje, y con el tiempo se dieron cuenta que podían hacer eso, salir a la calle, ¿no? Que podían, por ejemplo, podían ir hasta el almacén sin miedo, tuvieron sus ataques de pánico, sus noches donde ladraba algún perro y se despertaban y no se acordaban dónde estaban, y creían que los venían a matar, ¿no? Pero bueno, fueron evolucionando muchísimo. Este es un país donde también hay... La educación pública es bastante buena, los servicios en general son buenos, la salud tiene buenos servicios. Y bueno, los hijos de Sergio están haciendo carreras acá o están haciendo estudios que en su país no los tenían. Claro. O el simple hecho de que el adolescente, por ejemplo, que me decía que acá, que si se hubiera quedado allá, tenía que hacer el segundo ciclo en un barrio que estaba controlado por otra pandilla y que no le iban a dejar entrar, y ese tipo de cosas, ¿no? Fue muy, muy curioso verlos, además, cómo fueron evolucionando, ¿no? En ese irse olvidando de los miedos, ¿no? Irse dando cuenta que no, porque además a veces se les pasaban por la mente cosas increíbles, ¿no? Es decir, todavía a veces me acuerdo el día que la esposa de Sergio Flores la acompañaba a la escuela a anotar a los hijos chicos, que estaba a 2 cuadras de acá, y le conseguí un trabajo a 3 cuadras de acá, ¿no? Un trabajo bueno dentro de todo, y que ella tenía miedo y se negaba a salir de casa porque los hijos iban a quedar solos. Solos, pero igual trancamos la puerta, o sea, no. Pero en un lugar donde nunca pasó nada, o sea, esta casa, mis padres la compraron en el año 62, jamás nunca entró a esta casa, pero además, ¿para qué? ¿No? Y sin embargo, aún trancando la puerta y todo, hubo que conversarla un rato, convencerla de que no le iba a pasar nada, los niños iban a quedar mirando televisión, jugando, distrayéndose, no íbamos a demorar ni media hora, íbamos a volver, íbamos a encontrar todo en la misma situación. Esas cosas, fue muy gratificante ver cómo ellas lo fueron superando, ¿no? Y bueno, y para mí fue muy agradable ir aprendiendo mucho con ellos también, ¿no? Y además convencerlo a Sergio de que, bueno, de que su labor literaria tenía que continuar, su labor profesional tenía que continuar. Él venía muy convencido de que acá iba a venir a trabajar de jardinero, y hoy está trabajando de abogado, está haciendo profesorado de Derecho, está encauzado en la labor académica, está dando cursos, está estudiando mucho, ¿no? Es una figura muy valiosa que para nosotros es muy importante tenerla acá. Es decir, ¿no? Yo siempre les dije, ustedes iban para España o para Estados Unidos, en caso de que pudieran entrar, iban a ser un número, iban a ser uno más que viene un pakistaní más, ¿no? Un africano más que vienen de algún lado, más o menos con la misma historia, ¿no? Acá la gente te pregunta por qué viniste, qué te pasó, qué necesitas, ¿no? Fue increíble, te digo la verdad, ¿no? Los primeros días, mi casa parecía un depósito de comida, ¿no? Venía, les traía de todo, y gente que a veces no llegaba a sensibilizar, a entender del todo la historia, ¿no? Claro. Pero sin embargo, nunca faltaron ayudas, y bueno, ellos hoy están con ganas de ayudar a otros, ¿no? Están en condiciones de ayudar a otros. Pues qué alegría. Aldo, estamos llegando a los primeros 30 minutos de esta bohemia y nos tenemos que ir a un corte comercial. Bien, luego seguimos platicando de tus libros. Bien, pero también quiero hablar de un libro de un escritor salvadoreño que está acá en Uruguay, Chepe Ruiz. No me hagas olvidarme, por favor, porque quiero comentar este libro que me ha gustado mucho. En cuanto volvamos.
Amigos, ¿están ustedes en compañía de La Bohemia? Vamos a ir a un breve corte comercial. No nos cambie, estamos platicando con el escritor y docente, historiador e investigador, Aldo Sole Valdía, desde el Uruguay, desde Florida. Estás en Florida, ¿cierto? No, Ahorita estoy en Atlántida, estoy en Atlántida. está en Atlante, Mi en casa de Uruguay. veraneo, Atlántida. Está cerca del mar, está en el Sí, paraíso. sí. Y estoy cerca, estoy a 4 cuadras de la casa donde se quedaba Pablo Neruda y venía a escribir poesía acá. ¡Ay, qué belleza! Bueno, Bueno, estoy ya esperando que volvemos. venga para mostrártelo. Iremos juntos, te lo prometo. Ya volvemos, no nos cambie. Gracias, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en La Bohemia. Si nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el escritor, con pues, poeta, aunque él diga que está recién ingresado, pero tiene unos textos bellísimos. Ya tengo la ficha. Historiador, docente, o sea, este es todo un artista, todo un hombre de letras. Y ahora también amigo del Salvador. Les presentamos nuevamente al escritor Aldo Sole Valdía desde Atlante, Uruguay. En vivo, a través de estas plataformas maravillosas. Aldo, sí, tus libros. Primero me decías que querías comentar el libro de José Ruiz. Te cuento, Atlántida se llama este lugar. Atlántida, perdón. Todos los veranos de mi vida he venido acá. Mis padres tenían la casa unos 11 años antes de que yo naciera. Es una casa pequeña, en un lugar donde hay grandes mansiones, grandes chalés, un lugar, porque fue el primer lugar de veraneo de la gente pudiente, digamos, incluso los argentinos, el jet set venía primero acá antes que Punta del Este, cuando Punta del Este era apenas una aldea de pescadores y poco más que eso, y muy poca gente adinerada iba. Se venía acá porque, bueno, las distancias eran otras, los autos eran otros, ¿no? Las carreteras eran otra cosa. Y tiene ese aire señorial, grandes casonas. Por eso cuando yo digo que tengo una casa en Atlántida, la gente me queda mirando, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué mansión tendrás? Es una casita, pero bueno, muy acogedora. Muchas de las casas de acá permanecen la mayor parte del tiempo vacías. Por eso es muy tranquilo este lugar. A pesar de que se ha urbanizado mucho, hay una población permanente muy grande ahora, pero sigue siendo muy tranquilo. Y yo, la verdad, dudo que haya otra casa que tenga el provecho, por lo menos desde el punto de vista cultural, ¿no? Que tiene esta casa, ¿no? Desde recibir, bueno, justamente a esta familia de refugiados políticos salvadoreños, hasta, bueno, todas esas tertulias que organizamos. Acá vienen diplomáticos, vienen escultores, vienen gente de la danza, vienen escritores, vienen politólogos, en fin, de todo tipo de gente vinculada a la cultura, a la investigación, y gente generalmente acá han llegado a ver hasta en tertulias, en este pequeño espacio, hasta de 10 países distintos, ¿no? Mira. Poesía y cuestiones que también creo que ayudaron un poco a esta gente a desenchufarse de la rosca que traían y a meterse en otra sintonía. Sí, yo te contaba que hace unos días atrás vino el nuevo embajador, el anterior me pude despedir de él y vino el embajador nuevo. Y bueno, me trajo este libro para invitarme a participar de la presentación, para que acompañemos a Chepe Ruiz, el autor de este maravilloso libro, a Sergio Flores y a mí, que bueno, van a venir en el coche diplomático de la embajada y nos van a pasar a buscar por acá, para desde la embajada, en forma online, que es la forma que encontraron de no suspender esta actividad, presentar junto con el autor del libro este libro que se llama Un viaje ciclodélico, ¿no? Chepe Ruiz, que es un intelectual importante también, con un buen currículum académico, pero que bueno, él también se define como alguien que más que escritor escribe, ¿no? Pero la verdad que produjo un trabajo muy lindo, muy ameno, muy ilustrativo, y él estuvo recorriendo a América Latina 2 veces en bicicleta, y bueno, la segunda se decidió quedarse en Uruguay, ¿no?
Entre otras cosas porque la hija, tenía una hija adolescente que en un momento, cuando estaba por cumplir los 15 años, le dijo que, bueno, que había dos cosas que le quería decir, y a mí me conmueve mucho esto, ¿no? Como uruguayo me conmueve mucho. En las primeras páginas aparece esta imagen que te voy a contar. La hija le dice, bueno, mira, hay dos cosas que te quiero decir, quiero terminar el liceo y quiero hacer una carrera universitaria, y lo otro, me quiero ir a estudiar a Uruguay, porque me he enterado que en Uruguay la universidad es gratis, no es gratuita. Y bueno, están ahora juntos acá en Uruguay, ella está estudiando. No sé si ya ingresó en la universidad o está terminando el bachillerato. No la conozco a ella. A él tampoco, a él le hablé por teléfono nada más desde la embajada, me comunicaron con él. Pero la verdad es un libro que lo recomiendo mucho, supongo que se podrá conseguir en El Salvador también. Está muy lindo la edición también, a pesar de no haber sido un libro de editorial. Y para no hacerlo muy grande, él lo repartió en 3 partes, o sea, va a ser una trilogía. Esta primera edición llega hasta Ecuador. Entonces, incluso yo le propuse al embajador que incluyera al embajador de Ecuador, que es un escritor, amigo mío también, que me gustaría que algún día lo entrevistaras, se llama Galo Galarza, capaz que lo tenés en los contactos, o me lo podés robar de mis contactos en Facebook, y con el cual hacemos muchas actividades también. Y bueno, le gustó la idea, quizás ya que Sergio decía que habría que incluir también a la Embajada de Colombia, porque gran parte de la aventura transcurre de este primer tomo, digamos, transcurre en Colombia, y es un libro muy, muy lindo para leerlo con la facilidad que hoy nos da la tecnología, agarrar el celular, ¿no? Ir googleando, ir mirando las imágenes de los lagos, las rutas, los volcanes, los pueblitos, ¿no? Pues fíjate que yo creía, hasta que leí este libro, creía que conocía bastante de Colombia, ¿no? Y casi todos los lugares que menciona me he planteado conocerlos, ¿no? Porque si bien yo estuve en Colombia y conocí bastante, conocí muchas ciudades, pero bueno, me generó esa conciencia de todo lo que no vi, justamente, ¿no? Y bueno, es un relato de un aventurero, en definitiva, que las pasa como las pasa a alguien que un día se sube a una bicicleta y sale a recorrer el mundo, ¿no? Pero además, qué linda experiencia es lo que decimos, la literatura es viajar, es liberarte, es conocer, y lo que tú dices, poder agarrar una compu, un celular y decir, ¿qué es este lugar? ¿Cómo se ve realmente? Entonces vas creando tu propio mapa, ¿no? Y en este momento que uno no puede viajar de otra manera, la literatura le permite a uno, ¿no? Viajar, y es una buena invitación, ¿no? En tiempos de confinamiento, agarrar justamente un libro de viaje me parece lo mejor. Los libros de viaje siempre son libros de aventura, ¿no? O fíjate que nuestra principal obra literaria de la lengua, de nuestra lengua, ¿no? De la lengua castellana, El Quijote es justamente eso, ¿no? Es un libro de viaje y es un libro de aventura. Y bueno, y hay que ser un poco un Quijote para meterse en aventura. Y por eso yo ya estoy deseando que comiencen las clases, para volverme a encontrar con mis alumnos, para volverme a encontrar con mis colegas, pero también para plantearles, ¿no? Hacer una coordinación, un trabajo conjunto, invitarlo a Chepe a que vaya a Florida, que vaya al liceo donde yo trabajo, pero sobre todo para que hable con los alumnos, para que hable con los adolescentes, y que les cuente un poco esa experiencia, ¿no? Porque hay que tener un poco un espíritu de aventura y una locura un poco adolescente para largarse así a la aventura de esa manera, pero también con una conciencia, un grado de madurez, me parece, que un adolescente que siempre se está quejando de todo, ¿no? Le encuentra la quinta pata al gato todo, tiene que cambiar un poco el chip. En algún momento de la vida todo nos pasa, ¿no? Cuando dejamos un poco de lado la adolescencia empezamos a entender que la vida es otra cosa, poder entender lo importante de un vaso de agua, ¿no? De un sándwich, de descansar a la sombra, por ejemplo, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, llegué a un lugar, estoy cansado, me estoy muriendo de calor, me voy a buscar un árbol para sentarme a la sombra y darme cuenta de que estoy sentado, descansando a la sombra de un árbol, porque alguien tuvo la gentileza antes de plantar este árbol de repente, ¿no? Es decir, cosas así, ¿no? O llegar a un lugar que haya silencio, que no haya ruido, ¿no? Que no venga alguien y me moleste con los parlantes, ¿no? Y poder disfrutar de una noche estrellada.
de que hay mucha cosa realmente que es muy disfrutable, que te lo da la naturaleza, que no te lo, una noche estrellada no la comprás. La playa, no sé, meterse en el mar, por ejemplo, mojarse los pies en una playa, son cosas que no se pagan, se consiguen y se buscan también, ¿no? Y un poco la solidaridad de la gente y las amistades que uno va cruzándose a lo largo del camino, ¿no? Porque también uno puede ir con dinero, puede ir con una tarjeta de crédito, pero un viaje de estos también se hace pensando en la solidaridad de otros, ¿no? Pero es que además, ¿de qué te sirve el dinero y la tarjeta de crédito cuando estás en medio de esa montaña? Claro. Donde si no hay un árbol de mango, seguro, sí, de aguacate, sí, no vas a comer. Claro, exacto. Uno también le ayuda a entender un poco uno aprende mucho de geografía con un libro de estos, ¿no? Claro. Porque además uno se va dando cuenta, por ejemplo, desde Uruguay, que no hay una naturaleza tan generosa, ¿no? Uno no encuentra árboles de fruta, árboles frutales por todos lados, por el camino no los encuentra. Uno encuentra vacas, encuentra ovejas, encuentra caballos, encuentra árboles de eucalipto para madera, pero no encuentra tanta frondosidad generosa de la naturaleza en ese sentido, ¿no? En ese sentido, encuentra paisajes muy lindos, praderas verdes, ¿no? Pero no árboles todo el tiempo de fruta, gratuitamente, y el entender eso también, ¿no? Es decir, también acá los inviernos son un poco crudos, por eso entiendo que, bueno, que valoro que Chepe después de todo eso, haya decidido venirse a vivir a un país como el mío, pero uno realmente se enriquece muchísimo con una lectura de estas. Y también creo que alguien que se larga a la aventura así, pensando en que, bueno, que va a conocer gente solidaria, que comparte un poco la filosofía de uno, que va en algunos momentos a necesitar de la colaboración de otros. Si lo piensa así, no es porque tenga un espíritu de avivado, sino porque también cree en eso, ¿no? Creen en la solidaridad, creen que hoy, bueno, me ayudan a mí, mañana ayudo yo, ¿no? Y es un mensaje de vida interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad. Yo celebro que Chepe se haya animado a escribir este libro, que se haya animado a compartir esas experiencias, que no hayan quedado en el relato que puede escuchar alguno simplemente porque lo vio o porque se lo contaron, sino que haya tenido esa gentileza y ese acto de amor, ¿no? Porque uno cuando escribe un libro realmente está haciendo un acto de amor generalmente, ¿no? Es decir, bueno, Hitler también escribió Mi lucha, pero generalmente... No, pero aún en ese caso, en su distorsionada mente... Claro, pero bueno, uno quiere compartir las inquietudes, ¿no? Uno quiere compartir sus experiencias, a veces sus frustraciones, bueno, hay gente que quiere compartir su odio, ¿no? Pero en estos casos uno quiere compartir sus experiencias, sus reflexiones, su mensaje de paz, de amor, y bueno, y también hay que hacerlo de una forma literaria, ¿no? Hay que también asumir el desafío de decir, bueno, yo acá no estoy escribiendo un enunciado, una lista de ideas, de conceptos, sino que estoy haciendo literatura, ¿no? Que ese es el gran desafío de los que escribimos, ¿no? Es decir, bueno, a pesar de todo, también tenemos que hacer literatura, tenemos que hacer que la lectura no sea un martirio, ¿no? Que sea algo ameno, ¿no? Y que esté bien escrito, que cumpla con las normas básicas. Claro, pero además uno que trabaja con adolescentes siempre está con esa preocupación de, bueno, a ver, ¿qué le ofrezco a un adolescente para que se involucre en la lectura? ¿No? Claro. Esto es maravilloso. Cualquier adolescente lo va a devorar, ¿no? Y va a aprender mucho también, ¿no? Se va a enriquecer su conocimiento general, eso también es importante. Un viaje ciclodémico. Ciclodélico. Ciclodélico, perdón. Muy interesante, también muy original el título, ciclodélico. Que además hay otro tema, ¿no? América Latina es muy grande, tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos una gran diversidad, tenemos que conocernos más. Vos fíjate que acá hace ya décadas que se creó el Mercosur y no tenemos un informativo del Mercosur, ¿no? Los políticos muchas veces piensan en acuerdos solamente comerciales, es tristísimo eso, es tristísimo.
Es tristísimo que con todo lo que se produce en Uruguay, en términos literarios, los libros que se producen en Uruguay, que es un país que, entre otras cosas, se caracteriza no solo por sus jugadores de fútbol, también por sus escritores, los libros para entrar a Argentina tengan que pagar impuestos, por ejemplo. Claro. Es muy triste eso, que no se hayan hecho todos los acuerdos, que también, porque también hay que verlo desde el punto de vista comercial, porque la cultura también es una industria, también es rentable, también hay gente que vive de su canto, de su literatura, tienen derecho también. Y ¿por qué solamente cuando los políticos piensan en defender su industria, están pensando en defender unas chimeneas, humeantes, ¿no? O también la cultura es una industria. Fíjate que en Estados Unidos, que bueno, no hace falta explicarlo mucho, pero la industria de la cultura, que abarca lo cinematográfico, la industria discográfica, ¿no? Mueve más dinero que la industria aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Hay países que lo tienen claro, hay otros países que no lo tienen tan claro. Y yo cuando edité mi tercer libro, que fue el primer libro que me lo editó una editorial importante, una editorial de Montevideo, y un día quedamos en ir a encontrarnos en la imprenta que trabajaba para la editorial, yo realmente de ahí tomé un poco más de conciencia de lo que es la industria editorial en un país pequeño como Uruguay, que es pequeño, pocos habitantes, pero que produce muchísimo, ¿no? Yo estaba en una fábrica, ¿no? Con un montón de operarios, con camiones que entraban y salían cargados de libros, ¿no? Es decir, con mucha gente trabajando, y a veces los políticos se olvidan de que eso es una industria que aporta impuestos, que trabaja, que genera fuentes de trabajo, y que también hay que defenderla, pero también, a diferencia de otras industrias, la industria de la cultura nos habla de nosotros, ¿no? Y los uruguayos y los argentinos, por ejemplo, en el resto del mundo podemos pasar por lo mismo, ¿no? A veces a mí me preguntan si soy argentino, pero por ejemplo, entre nosotros nos damos cuenta que tenemos diferencias, ¿no? Yo, un argentino, me doy cuenta que es un argentino, un argentino se da cuenta que yo soy uruguayo. Entonces, hay diversidad, incluso dentro del Uruguay se habla de formas distintas, ¿no? La gente del norte habla de una manera distinta, tienen hábitos, costumbres, que hacen a la diferencia, en definitiva. Entonces, necesitamos conocernos más, necesitamos producir de nosotros para que otros nos entiendan un poco mejor, para que tengan claro que Paraguay y Uruguay son simplemente dos países que están en el mismo continente, que tendrán muchas cosas en común, pero que son dos países con nombres parecidos, pero que no son lo mismo, no son lo mismo. Está bárbaro tener muchas cosas en común, pero también aquellas cosas que nos diferencian nos hacen a nuestras distintas identidades. Y bueno, haber nacido en un país, por ejemplo, que desde muy tempranamente se convirtió en un país laico, en un continente, o en una región del mundo donde el peso de la Iglesia Católica es tan fuerte, ya nos convirtió en seres muy distintos en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pero también nosotros necesitamos saber cómo viven los salvadoreños, qué cosas tienen en común con nosotros, y qué cosas tienen de distinto que nosotros, y eso implica saber cómo es su poesía, cómo es su folclore, cómo es su música, cuáles son sus creencias, cuáles son sus hábitos, cuál es su folclore, ¿no? En qué cosas, qué cosas le generan pasión, le generan miedo, le generan fobias, ¿no? Si se asustan los cuentos infantiles a los niños con los mismos personajes que nosotros, bueno, probablemente no, ¿no? Haya fantasmas, por ejemplo, folclóricos, haya cuentos de aparecidos, que hacen un poco al folclore fantástico, digamos, campesino, distinto que el de acá. Te va a encantar. En cuanto pueda, con quien pueda, te mando un libro de un gran escritor salvadoreño que se llama Salarrué. Ah, seguro, sí, claro. Bueno, que se llama Cuentos de Barro. Claro, yo estudié, por ejemplo, aprendí mucho de Salarrué a partir del libro de Sergio Flores, ¿no? El libro codificado, creo que se llama, de Salarrué, ¿no? Es un libro muy lindo, además, un trabajo interesante hizo ahí Sergio. Pero bueno, eso, ¿no? Necesitamos conocernos mucho más. Son distancias enormes, no tenemos un tren tampoco que nos conecte. Sería buenísimo, sería fantástico un tren que conecte. Y tomar la bicicleta.
Claro, hay que agarrar la bicicleta, hay que agarrar la bicicleta. Exactamente. Tomar la bicicleta hay que pensárselo, hay que pensárselo. Exacto, exacto. Sergio, Sergio, por estar hablando de Sergio, Aldo, estamos ya acercándonos al final del programa, ha sido una conversación increíble. A ver, yo solo quiero que nuestros oyentes te conozcan más a ti como escritor. No sé si tendrás alguna página, si tendrás algo en donde te puedan buscar y saber de tu literatura, de tu investigación, de tu trabajo como historiador. Bueno, googleando se llega, ¿no? Hoy los caminos que antes conducían a Roma, hoy son los caminos de la Google, que ahí se pueden encontrar mis libros, se pueden comprar muchos de ellos, se siguen vendiendo por internet. Yo ya a esta altura, bueno, ya las editoriales que me editan, por suerte, en general, me posicionan en el mercado internacional, por lo menos por la vía de internet. Me pueden encontrar en Facebook. ¿Y la presentación del libro? Me dijiste que sería online, no sé si sí. podemos acceder a ella. Este libro se va a presentar en unos días, no sé cuándo, pero tiene que ser dentro de 10 días a más tardar, porque yo me vuelvo para Florida a trabajar y ya estoy disfrutando los últimos 15 días de este prejubilatorio que me han regalado. Pero sí, va a ser en forma online, ahí los espero a todos. La idea de la embajada... ¿En tu página? No, va a ser, creo, en una página de la embajada. Embajada de El Salvador en Uruguay. La plataforma, exactamente. Y bueno, ahí podremos llegarles a mucha gente. Va a haber mucha gente de El Salvador conectada. Ellos además, claro, necesitaban un poco la voz de un extranjero, digamos, de alguien que, ¿no? Porque, bueno, por un lado está Sergio, que es un compatriota de Chepe, pero siempre es importante la mirada de un extranjero que sepa decodificar de otra manera, digamos, la obra literaria. Y bueno, yo, si revisan mis contactos, que siempre estoy al borde, siempre estoy ahí cercano a los 5.000 amigos, y que la inmensa mayoría son gente de la cultura, van a ver que muchos son de El Salvador, sobre todo a raíz del encuentro con Sergio Flores, pero bueno, y ahí llegué a la Bohemia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a mí, yo creo que a esta altura es fácil conectarse con la gente. El que quiera leerme me va a leer, el que quiera encontrarme me va a encontrar, el que quiera contactarse conmigo por alguna razón lo va a poder hacer. Así que... perfecto. Es un ida y pues vuelta. ahí, ¿Cómo? Ahí queda la invitación para que te busquen. Y esta no es nuestra primera conversación y definitivamente no será la última. No, ya en pocos días, bueno, ya está para entrar mi próximo libro de historia, que pienso que para agosto por lo menos va a estar ya en librerías, así que bueno, de repente por ahí nos volvemos a... Y nos platicas del tema, ¿no? Seguro, claro. Perfecto. Ya. Una cosita más. Algún día, yo, si hoy me preguntaran qué pienso seguir escribiendo en los próximos tiempos, ya tengo tanta cosa para publicar, que ya está escrita. Tengo también tanta cosa por empezar a escribir, pero te puedes imaginar que la experiencia mía de recibir a Sergio Flores con su familia es algo que quiero escribir también, ¿no? Pero en realidad no la voy a contar yo. Es lo único que sé. No sé cuándo me voy a poner a escribirlo, pero lo que sí te digo que va a ser contada en primera persona. Y te voy a presentar a quien va a contar esa historia. Es Jacinta. A ver, ahí. ¡Hola, Jacinta! Jacinta va a ser la que va a contar la historia de la convivencia con la familia Flores acá en mi casa. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Además, se cumplió una función muy importante ella también claro. de toda esa gente. Así que bueno, un gustazo, te agradezco mucho. No, el placer es nuestro. Te agradezco nuevamente, como te repito, tu tiempo, tu energía, tu ganas de comunicarte con nosotros. Y pues seguimos en contacto próximamente cuando esté cerca tu libro, platicamos para que nos lo presentes. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en esta bohemia de este martes, siempre por los estudios de YSUCA, La Voz con Voz. Y gracias a Martín por estar en los controles. Yo soy Aida Párraga y esto ha sido La Bohemia. Hasta el próximo martes.